Entonces, Hechos 9 dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevado por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, en estos versículos que nosotros acabamos de leer, tenemos la conversión de Pablo o de Saulo, como a veces lo conocemos. Y de pronto, si es la primera vez que tú escuchas de Saulo, bueno, pues es un gran hombre. Pablo es un gran hombre que Dios utilizó para su gloria y su honra. Pablo, de hecho, escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo llevó el evangelio a diferentes lugares. Se le conoce como el apóstol a los gentiles. Pablo plantó iglesias. Muchas de la teología y el conocimiento que se enseña en las iglesias están basados en sus escritos. Pablo tuvo un papel muy importante en la historia de la iglesia. Pero por encima de todo lo extraordinario que fue Pablo, la verdadera gloria y honra se la lleva el Señor Jesucristo. Porque el Pablo que les acabo de describir no siempre fue así. Dios cambió y transformó su vida. De hecho, este es su testimonio en primera de Timoteo 13:15. Esto es lo que nos dice. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces conozcamos un poquito más de quién era Saulo. Saulo es un nombre judío. Su nombre romano era Pablo. Nació en Tarso de Cilicia, lo que actualmente es el este de Turquía. Tarso no era cualquier ciudad. Allí en esta ciudad se encontraba la tercera biblioteca más grande de aquel tiempo, solo superada por Atenas y Alejandría. De ahí se cree el gran nivel educativo que tenía Saulo. Filipenses 3, del 4 al 6, nos da más detalles de quién era Saulo. Entonces, Filipenses 3, del 4 al 6 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es ley, irreprensible, circuncidado al 8º día. Mire, para este tiempo la nación de Israel ya había pasado por, digamos, diferentes etapas como nación. ¿Qué quiero decirte con esto? Mire, la nación ya había vivido bajo la cautividad en Babilonia. Ellos habían ido a Babilonia, algunos judíos habían regresado. Habían vivido bajo el imperio romano, griego, y esto había traído la cultura y el lenguaje a la nación. Para este momento la nación está bajo el imperio romano. Entonces todos estos cambios habían hecho que los judíos estuvieran esparcidos por todos lados y de hecho sus costumbres y rituales, muchos de ellos habían desaparecido por todo lo que estaba sucediendo. Pero acá se nos dice que él era circuncidado al 8º día. Quiere decir que Pablo desde pequeño había guardado todas las ceremonias judías. Dice que era del linaje de la tribu de Benjamín. No solo había guardado todas las tradiciones judías, sino que también podía trazar su línea familiar.
Debido a todo lo que ya les mencioné, por lo que la nación había pasado, muchos de los judíos habían perdido el contacto con sus familias y debido a esto, su línea familiar también. Pero este no era el caso de Pablo. De hecho, Pablo ni siquiera venía de cualquier de las tribus de Israel. Venía de la tribu de Benjamín, una tribu que tiene una gran importancia. Dios había prometido que el trono de David, el reinado de David, ese sería establecido para siempre. Cuando vino su hijo Salomón a reinar, después del hijo de Salomón, el reino se dividió en dos, la parte norte y la parte sur. En la parte norte hubieron 10 tribus y en la parte sur 2. Esas dos fue Judá y Benjamín. Estas dos tribus fueron fieles al linaje de David. De hecho, de la tribu de Benjamín vino el primer rey de Israel. De hecho, se cree que Saulo es en honor al nombre del primer rey que se llama Saúl. Muy bien, Saúl. Así se llamaba el primer rey de Israel. Dice que hebreo de hebreos. Cuando los judíos fueron tomados en cautiverio y fueron llevados a tierras extrañas, allí les tocó aprender nuevas costumbres, nuevos lenguajes, al punto que muchos de ellos ya no hablaban hebreo y mucho menos arameo, sino lenguas diferentes. Creo que nosotros nos podemos sentir un poco identificados con ellos, ¿sí? Nosotros vivimos con nuestros hijos, venimos de países latinos, pero nuestros hijos que no hablan a veces español. Ellos no conocen a veces nuestras costumbres. No saben lo que es sufrir. Bueno, sufren a su manera, ¿no? Sí, que no tan sufridos. Yo le digo a mi hijo, hey, tú no sabes lo bendecido que eres a comparación de lo que le toca a uno pasar, ¿sí? De hecho, mire, la primera vez que yo vine acá también, hablando de cultura, yo recuerdo que yo extrañaba tanto el español y todo en inglés. Y yo entré a un restaurante y vi a uno, pues a mi parecer eran latinos, ¿no? Y fui feliz, yo, buenas. So sorry, we don't speak English. Sorry. Y yo, ay. Ahí sí me tocó aprender lo que sabía en inglés. Ok, I'm sorry, bye bye. Y sí, pero eso es lo que, mire, ¿qué quiero decirles con esto? Es que Saulo conservaba su cultura hebrea y aún su idioma, algo que en ese tiempo muchos de ellos no era así. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora nosotros cuando escuchamos la palabra fariseo, pues la tomamos por el lado negativo, lo tomamos como una persona que es doble, que es hipócrita, pero en aquel tiempo en Israel no había una persona más reconocida por cumplir y guardar la ley que un fariseo. Ellos dedicaban su vida entera a estudiar, a memorizar la ley de Moisés. No cualquier persona podía llegar a ser un fariseo, requería un gran nivel de educación, conocimiento y talento. De hecho, Pablo se nos dice que estudió a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. No solo conocía la ley, sino que llegó a lo más alto. Se cree que Saulo o Pablo estuvo en el Sanedrín. El Sanedrín era como la corte suprema para los judíos. Filipenses 3:6 nos dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Celo por la ley. Pablo no solo conocía la ley, sino que él vivía bajo la ley. Pablo era irreprensible. Nadie podía decirle a Pablo, Pablo, usted no vive bajo la ley o no la está cumpliendo. De hecho, esto fue lo que lo llevó a tener un gran celo por la ley. Entonces, cuando Dios empezó a utilizar a los discípulos y los discípulos empezaron a enseñar acerca del Señor Jesucristo como el único camino para la salvación, esto despertó en Pablo un gran celo por defender la ley y por perseguir a la iglesia, porque para un fariseo como él, la ley y vivir bajo la ley significaba vida. Ahora mire, no hay nada malo en la ley. La ley es buena. El único problema con la ley es que ninguno puede cumplirla. Nadie puede cumplirla. ¿Quién ha roto un mandamiento aquí? No tiene que levantar la mano. Pues todos, sí, no, todos, la ola aquí, no. Todos hemos,
al menos de que alguien nos diga aquí que no. Todos la hemos. Pero ¿qué nos enseña la ley? ¿Qué nos muestra la ley? Que nosotros necesitamos un Salvador. Porque delante de Dios todos somos culpables. Todos merecemos el juicio porque hemos roto la ley de Dios. ¿Y por qué hago mención y énfasis en quién era Pablo antes? Porque mire, ante los ojos de todas las personas, de los judíos de aquel tiempo, nadie era mejor o más justo o merecedor de la salvación que un fariseo. Saulo era un fariseo, había guardado todas las tradiciones desde su nacimiento. Pero hermanos, mire, la salvación no es por obras. La salvación no es por apellido, la salvación no es por tradiciones, la salvación no es por logros, la salvación es por medio del Señor Jesucristo. Y a pesar de que Saulo era un gran hombre ante los ojos de las personas, Saulo también necesitaba a Jesús. Mire, nosotros somos latinos. Y nuestra cultura también viene de tradiciones, bueno, por lo menos Colombia, ¿sí? ¿Sí? En la cultura que se nos ha enseñado a nosotros que si tú eres bueno, ¿qué va a pasar? Eso te va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Oh, yo nunca he matado a nadie. Oh, vas para el cielo. Yo nunca he estado en una cárcel. Oh, genial. Vas bien, vas para el cielo. Yo no he robado a nadie. Genial, vas para el cielo. Una vez estuve en una iglesia, se lo prometo. No sé si era Navidad o algo, pero yo fui una vez a la iglesia. Oh, bueno, vas a ir al cielo. Yo me bauticé de pequeño, o me bautizaron, pero vas para el cielo. Yo guardé todas las ceremonias, hice esta ceremonia y la otra. Oh, vas para el cielo. Y la idea de guardar o hacer algo nos hace que merecedores de el cielo. Entonces, esto es algo que está en la mente de muchas personas, pero no es así. El único camino a la salvación es el Señor Jesucristo. Efesios 2, 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, ¿para que qué? Nadie se gloríe. El único que merece la gloria y la honra, si nosotros somos salvos, ¿quién es? El Señor. Ajá, es el único. Nosotros no merecemos la gloria. Nosotros le damos la gloria a Dios por salvarnos. Entonces, regresando a Saulo, les dije que para cualquier judío, Saulo era un ejemplo de un hombre piadoso, un hombre bueno en todo lo que él hacía. Pero mira lo que dice Pablo acerca de él. Hechos 26 del 9 al 11 dice esto. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Estos versículos reflejan el verdadero corazón de Pablo antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Afuera, en el exterior, Pablo era un fariseo, una persona religiosa, una persona admirada, una persona llena de conocimiento, con estudio, con una vida llena de triunfos. Pero mire cómo estaba su corazón, dice, enfurecido sobremanera. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando los mataron yo di mi voto. Yo aprobé que los mataran. Estaba en mi poder la decisión para acabar con la vida de alguien y lo hice con toda mi seguridad. Yo di mi aprobación. De hecho, cuando nosotros conocemos la primera vez de Saulo, lo vemos en el capítulo 7. ¿Y cuál es la imagen del capítulo 7? Esteban siendo apedreado y colocan las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Quiere decir, él aprobó la muerte del primer mártir de la iglesia. El capítulo 8 nos abre con que él perseguía a la iglesia y dice que asolaba a la iglesia. Dice que entraba casa por casa y que hacía, sacaba a los cristianos.
hombres y mujeres, no importaba quién fuera, él no tenía misericordia. Y aquí en el capítulo 9 nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Saulo fue un perseguidor sanguinario y cruel contra los creyentes, contra la iglesia. Su corazón estaba lleno de odio y resentimiento. Para usted desearle la muerte a una persona, dice que respiraba amenazas y muertes. Este era el verdadero corazón de Saulo. Quiere decir que Saulo solamente tenía una cosa en su mente y en su corazón: acabar con el cristianismo, acabar con los discípulos del Señor, sin importar lo que fuera necesario. De hecho, en los versículos 1 al 3 nos dice que pidió permiso para ir hasta Damasco y buscar a los cristianos allá. Damasco quedaba a más de 200 millas. Se tomaba cerca de una semana ir hasta ese lugar, pero Pablo o Saulo estaba tan dispuesto o tenía en su mente acabar que eso no importaba. No importaba lo que tuviera que hacer, ese era su corazón: acabar con las personas, sin importar si acababa con la vida de ellos. Ese era el verdadero corazón de Pablo. Tenía un odio, un desprecio por los seguidores del Señor. Un hombre alejado del Señor Jesucristo, un hombre malo, un asesino, una persona sin sentimiento, podemos decir, una persona cruel, fría, una persona que nosotros probablemente, si lo tuviéramos al frente, diríamos: esa persona nunca va a cambiar. Nunca. Pero hermanos, mire, tenemos las promesas de Dios, y las promesas de Dios son grandes, porque mire, vamos a ver por qué en esta historia Dios se lleva toda la gloria. Porque Dios va a cambiar el corazón de este hombre que muchos llegaríamos a pensar que nunca se arrepentiría, que va a morirse de la misma manera, que nada en el mundo lo convencerá que hay otro camino, que nada lo hará reaccionar, y que ese es el camino que él tomó y así terminará. Pero mire las promesas que tenemos. Ezequiel 36 del 26 al 27 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Mire, y esto es exactamente lo que Dios iba a hacer con Saulo. Saulo no necesitaba algo en el exterior. Saulo necesitaba un cambio. ¿Dónde? En su corazón. Y solo era posible cuando Pablo aceptara al Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo viene y habita en el creyente, es que en verdad cambia nuestro corazón. El exterior puede estar perfecto, admirado por personas, admirado por todos, pero Dios mira el corazón. Eso fue. Entonces, de pronto, usted hoy conoce a alguien como Saulo. Persona que de pronto es dura, difícil, que es encerrado en su verdad, que están dispuestos a pasar por encima de todo con tal de defender su verdad, que están dispuestos de ir en contra aún de la mismísima palabra de Dios, que son rebeldes, que están alejados de Dios, que respiran amenaza y muerte, que tienen el corazón duro, que no quieren cambiar, que están cegados. Personas que de pronto cuando usted piensa en ellas, usted la verdad se desanima y piensa y dice: yo no sé si esa persona va a cambiar algún día. Que pronto usted se ha preguntado: yo ni siquiera sé si Dios puede perdonar a esa persona y cambiarla. Personas que usted piensa y dice: yo la verdad hasta he perdido la esperanza con esa persona, porque, hermanos, mire, para muchos de acá, esa persona no es alguien lejano, es una persona cercana a ti, un esposo, una esposa, alguien que no quiere andar con Dios, unos hijos, un amigo, un familiar. Pero hoy te quiero recordar que para Dios no hay nada imposible. Y gracias a Dios tenemos su palabra, y vamos a ver cómo Dios cambió la vida de Pablo, cómo Dios lo cambió, lo transformó y redimió su vida. Hermano, mire, si Dios cambió la vida de Saulo, si Dios cambió tu vida, sabemos que Dios puede cambiar la vida de esa persona. Entonces, regresando al versículo 1 al 3,
Pablo tenía en su mente, en su corazón, en lo más profundo de su ser, ir y acabar con los discípulos. De hecho, como les dije, había pedido el permiso para ir hasta la ciudad de Damasco. Entonces nada lo detendría, nada cambiaría su corazón, nada lo haría retroceder. No había vuelta para atrás para Saulo. Saulo estaba en esa misión. Interesante que se nos dice que iba a encerrar a los del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia nos enseña que hay dos caminos. Unos que quieren seguir al Señor Jesucristo y otros que van en contra. Un camino espacioso, pero que lleva a la perdición, y un camino angosto, pero que lleva a la vida. ¿En qué camino estás tú? El versículo 3 al 4 nos dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿En qué camino crees que estaba Saulo? En el camino de perdición. Proverbio nos dice que hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero que su fin es muerte. Pablo no solo iba en camino de muerte, sino que si lo miramos desde un ángulo más grande, una perspectiva más grande, Saulo estaba en camino de condenación eterna, de separación del Señor. Ese era el camino. Pero hermanos, mira, si tú puedes, marca en tu Biblia la palabra ahí, repentinamente. Pues si es de una de las Biblias de aquí, no la marques. No, pero también no podemos hacer. Pero mire, me gusta esto porque la Biblia no nos dice que Saulo apenas salió de Jerusalén, se encontró con el Señor. No nos dice que él estaba en la mitad del camino y el Señor llegó ahí. Dice que cerca a Damasco, al final de su camino. Y ahí vino el Señor. El Señor nunca llega tarde. El tiempo del Señor es perfecto. Y de pronto tú has estado orando por alguien que conoces y le estás pidiendo a Dios, Señor, por favor, mira el camino que esa persona ha tomado. Sea un esposo, sea una esposa, un hijo, una hija. Y puede que sientas que está llegando al Señor, que si Él no da vuelta, será muy tarde. Pero mire, tenemos nosotros que confiar en Dios y confiar en lo que Él sabe hacer. Y Él es un especialista en salvar almas. Él lo es. Si tú has estado orando por alguien, sigue pidiéndole a Dios. Dios es justo y misericordioso. De hecho, la palabra nos dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sigue orando, sigue pidiéndole a Dios. Hoy puede ser el día que Dios de repente cambie ese corazón de esa persona, tal como lo hizo un día con cada uno de nosotros. Algo también que notamos aquí es la misericordia de Dios. Saulo no se nos dice que iba a buscar a Dios. Él iba en contra de Dios, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios puede tener misericordia de esa persona. Primera de Juan nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios vino por Él. El versículo 4, entonces, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo, cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La luz, por lo general, en la palabra de Dios, se asocia a la manifestación de la presencia de Dios. Podemos decir que la presencia de Dios vino donde estaba Saulo. Y mire lo que sucedió con Saulo. Si digo Saulo o Pablo, es la misma persona, ¿sí? Dice que cayó a tierra. Lo primero que Dios hizo con Saulo fue humillarlo. Él iba en caballo, convencido en su fuerza, convencido en su verdad, convencido que él podría acabar con los discípulos del Señor. Pero el Señor lo tuvo que bajar de ahí, lo puso en tierra, le mostró quién tiene el poder, lo quebrantó.
Mire, el ser humano siempre busca el orgullo. Yo puedo, yo no necesito a Dios, yo puedo hacer todo. Pero hermanos, Dios busca corazones humildes, corazones que Dios puede moldear, corazones con los que Él puede trabajar. Y mire, esta es una verdad. A veces Dios nos tiene que bajar del caballo. O como uno dice en Colombia, Dios, nos toca darnos un totazo para que entendamos. Y esa es la realidad. A veces, mire, si usted mira la historia del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15, dice que él volviendo en sí, dijo, volveré a donde mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. Mire, el hijo pródigo tuvo que tocar fondo y ver la necesidad de Dios. Tuvo que ver con sus propios ojos cómo los cerdos se alimentaban mejor que él. Y ahí fue cuando tuvo que levantar los ojos y clamar a Dios. A veces nosotros no queremos que las personas pasen por dolor. Oh, es que no queremos que sufran. No, es que pobrecito, qué dolor. Pero hermanos, a veces necesitamos ese golpe. Lo necesitamos. Necesitamos que Dios nos ponga en el piso para que puedan ellos levantar los ojos y mirar a su Salvador. A veces nosotros necesitamos soltar y decir, Señor, está en tus manos. Haz lo que tienes que hacer. También aquí Saulo escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo. Y cuando Saulo pregunta quién es, la respuesta es, yo soy Jesús. Esto es muy interesante porque Saulo perseguía a los discípulos de Jesús. ¿Y usted sabe por qué los perseguía? Oh, ¿porque eran buenas personas? No. ¿Porque asistían a una iglesia? No. ¿Porque oraban? No. ¿Porque tenían el mismo corazón? No. ¿Porque ayudaban a las viudas? No. ¿Porque hacían milagros? No. Saulo perseguía a los cristianos porque ellos hablaban de Jesús, predicaban la muerte y resurrección de Jesús. Todas las cosas que le leí antes es el producto de nosotros seguir al Señor Jesucristo. Pero los perseguía porque ellos predicaban que el único camino a la salvación era Jesús. Ellos mostraban a Jesús. Por eso los perseguía. Pablo, que había crecido conociendo la ley, que había guardado las tradiciones, que era admirado por fariseos, no podía creer que Jesús era el único camino para la salvación. Jesús, el cual murió de la peor manera, y que Él hubiera sido el único camino para la salvación, que Jesús había resucitado. Eso era muy difícil para Pablo. Pero aquí cuando dice que Saulo pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? De pronto es una pregunta que muchos deben hacerle a Dios. Dios, ¿quién eres? La voz le dice, yo soy Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba vivo. Jesús estaba vivo. Todo lo que los discípulos hablaban de Jesús era verdad. Saulo se vio confrontado con la verdad. Él no podía negarlo. Note que también Jesús sabía quién era Saulo. Lo llamó por su nombre, a pesar de todo lo que Saulo había hecho, de haber perseguido a la iglesia, de haber matado, de haber todo, a pesar de todo su pasado. ¿Cómo lo llama el Señor Jesús a Saulo? Saulo, Saulo. Y es el mismo llamado que sigue haciendo hoy Dios a cada uno. Lo llama por tu nombre. Hoy Dios te llama a ti por tu nombre. Hoy tú tienes que saber que Dios a ti también te ama. Te conoce por tu nombre y te llama para que lo sigas y para que tú seas salvo. Y dice, ¿por qué me persigues? Sí, nosotros sabemos que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero no a Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Bueno, aquí vemos a la iglesia como representación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia tiene un papel muy importante. Mire, 2 Corintios 5:20 dice esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Nosotros somos representantes de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, es como si Dios literalmente estuviera hablando a través de nosotros. Pero mire cuál es el llamado que Dios nos hace de hablar. ¿Qué es lo que Dios pide que la iglesia hable? Reconciliados con Dios. Ese es el evangelio. Nosotros, nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. El evangelio nos llama a reconciliarnos con Dios. Ese es el mensaje. Es una gran bendición ser parte del cuerpo de Cristo, pero también es una responsabilidad. Mire, muchas personas de pronto no verán a Jesús, pero te están mirando a ti, están mirando a mí. ¿Cómo nosotros estamos representando al Señor Jesús? ¿Cómo está nuestro testimonio delante de las personas? Las personas están mirando y necesitamos nosotros mostrar menos de nosotros y más de Cristo. Le dice en el versículo 5, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, tenía una imagen, pero se me olvidó ponerla ahí en la última actualización, entonces no está ahí. Pero ¿qué pasaba? Pues cuando tienen los animales, si alguno ha trabajado en una granja o animales o los han visto, les ponen un yugo y estos van conectados al arado para hacer las líneas en la tierra. Y usted va empujándolo. Pero usted se va a dar de cuenta de algo. Los animales van a querer ir para todos lados. Y una de las cosas que ellos hacen es patear o retroceder. El que va ahí encargado o tiene un látigo o en ese tiempo tiene algún aguijón o también se pone en el arado pues para que el animal cuando retrocede se chuza y ¿qué hace? Para adelante. A veces uno dice, Señor, necesito unos varios aguijones porque parece que las personas van para atrás y tiene que ir es hacia adelante. Entonces, esta es como la imagen, y lo siento que no tengo la imagen acá, de lo que en verdad quiere decirle el Señor. Pero ¿cuál era este aguijón? Que Pablo es como una imagen que Dios estaba llamando a Saulo, lo estaba llamando, pero había algo que Saulo... Sí, él no quería y se resistía, ¿sí? ¿Qué es probablemente ese aguijón? Probablemente Esteban, el primer mártir. Mire, cuando Saulo estaba ahí y todos estaban acusando a Esteban y Esteban predicó acerca de Jesús, dice que el rostro de Esteban, en lugar de llenarse de ira, en lugar de llenarse de odio contra todas las personas que lo acusaban, ¿qué pasó con el rostro de Esteban? Dice que brillaba como un ángel. Esteban tenía paz en ese momento. Cuando sacaron a Esteban de la ciudad, entre golpes, y todos tomaron piedras y empezaron a lanzarla para acabar con la vida de Esteban, Esteban no dijo nada en contra de ellos. De hecho, fue todo lo contrario. Esteban dijo, Padre, perdónales este pecado. Y Saulo estaba viendo todo eso. ¿Cómo era posible que este hombre estuviera dispuesto a dar su vida y en completa paz, testificando que Jesús había resucitado de la muerte? Era más fácil ante los ojos de los hombres decir, pues, Jesús nunca resucitó. ¿Cuándo han visto a alguien resucitar de la muerte? Era mucho más fácil haber negado a Jesús en ese momento. Pero había una paz, una tranquilidad, una seguridad en Esteban, que murió totalmente en paz aún cuando lo apedreaban. Y Saulo estaba viendo todo eso. Cuando Saulo iba casa por casa, los cristianos estaban dispuestos a confesar su fe y a morir por Jesús, aún testificando que Él estaba vivo. Era más fácil negar al Señor Jesús. Dios de una y otra vez le estaba mostrando a Saulo que él estaba vivo, que era real, pero Saulo se llenaba de odio, de rencor, porque no podía creer lo que veía. Entre más perseguía a la iglesia se hacía más fuerte. Entre más dolor, la iglesia crecía. No tenía sentido lo que estaba Pablo viendo, pero lo veía, él era algo real, pero se negaba a creer en el Señor Jesucristo. Pablo seguía dando coces contra el aguijón y se resistía. Y de pronto esto te describe a ti.
Dios de una y otra manera te llama, te advierte, te dice, sígueme, arrepiéntete, mírame. De pronto tú ves cómo Dios vive y actúa en otras personas, cómo Dios ha cambiado la vida de las personas, cómo han venido a salvación, cómo ellos caminan acorde a la palabra de Dios, cómo ellos testifican de Dios, pero tú sigues y sigues y sigues sin querer vivir como la palabra de Dios dice. Sigues dando cosas y sigues en tu razonamiento. De pronto tú escuchas que Dios te ama, pero sigues pensando, pero es que ¿cómo Dios me va a amar? Si yo tengo tanto pecado, usted si conociera mi vida, mira, tú puedes seguir dando todos los golpes que quieras, pero no vas a poder cambiar la verdad. Jesucristo está vivo y te ama. Tú puedes aceptar su amor, aceptarlo, o seguir dando los golpes. No sé qué tan largo está tu camino, en qué punto de tu vida estés, pero mire, hoy el llamado es a que tú dejes de dar golpes y aceptes al Señor Jesucristo y camines con Él. Veamos qué hizo Saulo, ¿no? Porque es lo importante. Vamos a ver qué dice. Y lo que tú hagas también, ¿no? Es muy importante. Entonces el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Mira, Saulo ya no dice, ¿quién eres tú, Señor? Ahora Saulo, ¿qué está diciendo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y esta es la respuesta de un verdadero creyente. Esa es la respuesta de alguien que en verdad ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ya no se trata de mi vida, Señor, ahora se trata de ti. Yo quiero vivir una vida para ti. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, pues por tiempo, hay varios detalles que dejo afuera, pero lo interesante es que en el libro de Hechos hay 3 veces este texto de la conversión de Pablo, entonces en cada uno de ellos vamos a añadir más. Pero mire, el versículo 7... dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y este versículo, wow, me dio tantas vueltas en la cabeza cuando estaba haciendo este estudio. Mire, los hombres que viajaron con Saulo vieron la luz que vino sobre ellos. Ellos también cayeron al piso. Dice que ellos se pararon atónitos, quiere decir como sorprendidos, asustados. De hecho se nos dice que escucharon, oyeron la voz. Pero marque, bueno, no marque las Biblias, téngalo ahí. Esta palabra, más sin ver a nadie. Saulo vio a Jesús. Ellos no vieron a Jesús. Mire, me hizo reflexionar mucho este versículo porque las personas pueden venir a la iglesia, pueden estar en la presencia de Dios, pueden alabar a Dios, exaltarlo, levantar sus manos, pero salen de la iglesia sin ver a Jesús. Solo pasaron por todo. Pero si usted no sale con su corazón de, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú sales sin que Dios cambie tu corazón. Y eso es lo que sucedió con estos hombres. Pasaron por lo mismo que pasó Saulo, pero Saulo vio a Jesús y ellos no lo vieron. Muy interesante, la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios está cerca de nosotros, pero en verdad nosotros le buscamos, en verdad queremos que Él cambie nuestra vida. En verdad tú eres capaz de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El versículo 8 y 9 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces Pablo se levanta y no puede ver nada. Pero me gustó mucho esta imagen porque lo que vemos aquí es Pablo siendo tomado de la mano y guiado. Y a primera vista podemos nosotros llegar y decir, ese hombre orgulloso, Dios lo bajó del caballo, lo humilló y ahora le toca caminar como niño pequeño. Y a veces uno dice, uy, Dios, si hiciera usted con varias personas, sí. Pero bueno, no es. Pero mire, lo bonito de esta imagen no es eso. Lo bonito es que Saulo
era un nuevo creyente. Saulo había reconocido al Señor Jesús como su Salvador. Y acá, como un niño pequeño, es tomado de la mano y guiado hacia la ciudad. Él no podía ver nada. Solo tenía que confiar en las personas que lo guiaban, que le estaban dando la mano. Tenía que escuchar la voz de las personas. Hermanos, mire, cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Somos como niños pequeños. Pero mire, Él nos va a tomar de la mano, Él nos va a guiar. Él nos dice que nos ha dado su Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Entonces, escuchemos la palabra de Dios y dejémonos guiar por ella. Aquí, entonces, tenemos la conversión de Saulo. El antes y el después de Saulo. Más adelante Dios va a utilizar la vida de Saulo. Pero miren, no sé si tú conoces en serio a alguien que sea como Saulo. Sigue orando. Y si Dios tiene que bajarlo de ese caballo de donde esté, deja que Dios obre. De pronto tú te identificas con Saulo. Estás dando golpes contra el aguijón porque tú no quieres rendir tu vida. De nuevo, tú no vas a poder borrar la verdad. Jesús está vivo y te ama. Te ama tanto que te llama a un arrepentimiento y que tú lo sigas antes que ese camino que tú estás tomando te lleve a una separación eterna con el Señor. Porque esa es la realidad. La palabra de Dios nos da dos caminos. La palabra de Dios te dice, eres salvo o no eres salvo. No hay término medio. No pienses que porque, pues, ni frío ni caliente, estoy como bien, ¿sí? Porque la palabra de Dios, de hecho, nos dice que si eres tibio, el Señor te vomitará de la boca. En pocas palabras, eres frío. De hecho, la palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos señores, porque tarde o temprano te va a tocar elegir entre uno y el otro. Esa es la realidad. Entonces, hoy vamos nosotros a tomar la Santa Cena, ¿sí? Lo cual nosotros lo recordamos y tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos a nuestro Salvador. Y como es nuestro Salvador, para nosotros la Santa Cena tiene un gran significado. Recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Él dio su cuerpo, su sangre, nos limpió y decimos, wow, yo era una vez ese Saulo, pero gracias a Dios ahora soy salvo. Y cuando tomamos la copa, cuando tomamos el pan, recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero si tú estás acá y tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, si tú no puedes decir de todo corazón, yo creo en el Señor Jesucristo, para ti la Santa Cena no tiene el mismo significado. Lo harás porque todo el mundo lo hace. Y de hecho la palabra de Dios nos habla de tomarla indignamente. Pero qué mejor invitación hoy que si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, si tú no estás bien con el Señor Jesucristo, que te arrepientas, limpies tu corazón. Y cuando la tomes, recuerdes lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, antes de empezar y tomar la Santa Cena, ¿hay alguien aquí que hoy quiere aceptar al Señor Jesucristo? Que alguien te dice, mire, yo necesito cambiar mi vida. Yo necesito que el Señor limpie mi vida, cambie mi corazón. Afuera todo puede estar perfecto, pero Dios mira el corazón. Y nosotros, delante de Dios, no hay cosa oculta. ¿Hay alguien acá que no ha aceptado al Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesucristo?